Hola a todos, buen día. Pues nos da gusto nuevamente poder estar con ustedes a través de este medio. Es gracias a Dios que nos da la oportunidad nuevamente de podernos levantar, de poder ver la luz de un nuevo día y que nos da la oportunidad de poder escuchar nuevamente su palabra. Estamos cada uno de nosotros necesitados de Dios, de escuchar su voz. Y los invito a que juntos hagamos una oración pidiendo la ayuda de Dios para este día, para esta enseñanza. Señor, cada día estamos necesitados de escuchar tu voz. Nuestras almas están necesitadas. Te rogamos, Señor, que ayudes a cada uno de nosotros a poder comprender tu mensaje. Lo hemos dicho otras ocasiones, Señor, nuestra mente está limitada. Hay cosas que están lejos de nuestro entendimiento, pero sabemos que solamente tú nos puedes dar la luz que necesitamos. Es por eso que nos acercamos a ti para rogarte que vengas a ayudarnos, no solamente a escuchar tu palabra, sino también tener esa disposición del corazón para obedecerla. Te pido, Señor, de tu gracia, pido de tu ayuda. Hemos hecho el esfuerzo en lo humano de estar preparados, pero sabemos que no podemos sin ti, Señor. Te lo pido y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, el tema que vamos a ver en este día se llama ¿Somos todos hijos de Dios? Estamos continuando con nuestras series de enseñanzas del libro de Juan y el día de hoy estudiaremos acerca de esto. Nuestro versículo con el que vamos a empezar es Juan capítulo 8, versículo 38, que dice de la siguiente manera: Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Es interesante la forma en la que está redactado, la forma en la que está escrito, y cada parte que está en la escritura nos enseña tantas cosas. Aquí el Señor Jesucristo, en este pasaje, está estableciendo que existe una relación familiar, espiritual con las personas. Y notemos que hace énfasis de que esta relación está basada en nuestras acciones. No es el concepto que cada uno de nosotros podamos tener al respecto de nosotros mismos, de tal manera que, aunque nosotros podamos afirmar que somos hijos de Dios, nuestra creencia va a ser sometida y va a ser valorada de acuerdo a la palabra de Jesucristo. Repetidas veces escuchamos hombres o mujeres hacer referencias a que todas las personas son hijas de Dios. Quizás ese también haya sido tu pensamiento, o quizás alguna vez lo fue. La creencia de que todos somos hijos de Dios viene siendo como un placebo. Un placebo no te cura, te hace creer que sí, te produce un aparente bienestar, hace que te sientas tranquilo, confiado, despreocupado de que vas a sanar, pero esto no lo va a hacer. La creencia de que todos somos hijos de Dios es dulce a nuestros oídos, porque te hace creer que no importa cómo vivas, que no importa si vives dañando tu vida o si vives dañando la vida de otros, si eres justo o no, si conoces o no la ley de Dios, si la cumples o no, si amas o aborreces a Dios, si crees en Él o no. Como sea, todos somos hijos de Dios. Y al final todos vamos a ser perdonados. Y nada más alejado de la realidad. Es el Dios justo por excelencia y va a juzgar con justicia a la humanidad. Dice
En Nahum capítulo 1, versículo 3, la primera parte de este versículo, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Una de las realidades de la humanidad es que no nos aflige nuestro estado espiritual. Vivimos ajenos a la vida espiritual, viviendo egoístamente, pensando solamente en nosotros mismos, en nuestro bienestar, en nuestra comodidad. Y por eso es más fácil abrazar cualquier otra filosofía que te hace creer que lo que importa es que tú te sientas feliz como tú eres. Y si estás de acuerdo con esta afirmación de que todos somos hijos de Dios, no tendrías por qué molestarte con la felicidad de otras personas, porque ellas pueden ser felices siendo unos delincuentes. ¿Qué razones hay para afirmar que todos somos hijos de Dios? ¿Quién lo dice? ¿Qué argumentos hay para asegurar que esto es así? ¿Por qué crees que todos somos hijos de Dios? Esta ideología está afirmando que sin importar el estilo de vida que cada uno de nosotros llevemos, somos unos hijos de Dios. ¿Es esto cierto? ¿De verdad no importa cómo vivas? ¿No importa lo que creas? Nuestra forma de pensar define el tipo de persona que somos. Te invito a reflexionar en lo siguiente. Aquellas personas que han arrebatado la vida a decenas, a cientos, a miles, quizás a millones, ¿son ellos hijos de Dios? Los estafadores, secuestradores, traficantes de órganos o de drogas, ¿son ellos hijos de Dios? Aquellas personas que han agredido y han abusado sexualmente de niños o de niñas inocentes, hombres o mujeres, ¿son hijos de Dios? ¿Serán hijos de Dios los productores de todo tipo de pornografía? ¿Estarás de acuerdo con eso? Aquella red de delincuentes que entró a tu casa a robar, que quizás se llevó tu auto, tus pertenencias, todo ese esfuerzo que por años lograste, ¿serán ellos hijos de Dios? Aquellas personas, hombres o mujeres que han abrazado la infidelidad y que han destruido su familia, han destruido su matrimonio, ¿son ellos hijos de Dios? Esa mujer que está acosando a tu marido sabiendo que es un hombre casado y que tiene familia, o el hombre que está acosando a tu esposa sabiendo que es casada y tiene hijos, ¿serán ellos hijos de Dios? ¿Crees que un padre o una madre que ha abandonado a sus hijos a su suerte, que quizás los maltrata, que quizás los prostituye, serán estos padres unos hijos de Dios? ¿Estás de acuerdo que son hijos de Dios los jóvenes o jovencitas que seducen con engaños a tus hijos o hijas solo para acostarse con ellos para satisfacer su propio placer? Tu hijo o tu hija que quizás te odian, que no te respetan, que te maldicen, que aún pueden alzar su mano contra ti para golpearte sin tentarse el corazón, y que quizás es capaz de arrebatarte lo que tienes y aún tu propia vida, ¿serán ellos hijos de Dios? Si aún sigues creyendo que todos somos hijos de Dios, ¿por qué te molestas? ¿Por qué te disgustas? ¿Por qué te enfureces o sufres cuando eres víctima de alguna
de las situaciones que hemos comentado? ¿Por qué dentro de ti hay un anhelo, un deseo de que se haga justicia? Todos hemos pecado. Todos hemos hecho cosas malas. Muchos de nosotros hemos cometido actos muy vergonzosos que sabemos que merecen castigo. La idea de que nuestros pecados merecen castigo no es agradable a nuestros oídos. No estamos contentos de tener que ser castigados. No queremos ser condenados. Y en ese afán podemos aferrarnos a la mentira como la de que todos somos hijos de Dios. Déjame decirte que engañarnos a nosotros mismos no es la solución. Estamos construyendo para nosotros mismos una desgracia y sellando la condenación de nuestras almas. Estamos alejando de nosotros la oportunidad de ser perdonados, de ser transformados, de ser salvos por la gracia de Dios de la condenación de nuestros pecados. No nos engañemos. Dice la Escritura en Gálatas 6:7, que dice de la siguiente manera: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. No pensemos que podemos cada uno de nosotros salirnos con la nuestra. No pienses que nos podemos burlar de Dios y que no cosecharemos lo que estamos sembrando. Veamos qué características son las que evidencian que no somos hijos de Dios, que no todos somos hijos de Dios. Y tomando como base el libro de Juan que estamos estudiando, vamos a ir viendo cada una de estas evidencias de quién no es un hijo de Dios. Dice en los versículos 39 y 41 de Juan capítulo 8, donde podemos ver un par de afirmaciones que hicieron los judíos a Jesús, donde ellos expresan que son hijos de Dios, ellos lo aseguran, ellos lo afirman por el simple hecho de haber sido descendientes de Abraham. Y dice de la siguiente manera, la primera parte del versículo 39, respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. El versículo 41 en la segunda parte dice: entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y vemos en estos pasajes que los judíos estaban afirmando ser hijos de Dios por el simple hecho de ser descendientes de Abraham. Jesús, en su gran amor, les hace notar que estaban muy equivocados, que el ser descendientes de Abraham no les hacía hijos de Dios. El que Abraham haya sido hijo de Dios no significaba que el resto de su descendencia fuera a serlo también. Ser judío o no serlo no significa que en automático seamos hijos de Dios. No es la ascendencia, no es la descendencia genealógica la que nos hace hijos de Dios. De tal manera que los hijos de padres cristianos no son hijos de Dios solo por el hecho de que sus padres sí lo sean. La práctica o no de cualquier religión no nos va a hacer hijos de Dios. El que las personas recemos, oremos, cantemos alabanzas, leamos o estudiemos la Escritura, o que nos reunamos en un templo o en grupos pequeños, prediquemos, demos limosna, ofrenda, diezmo, ayunemos, hagamos obras de caridad o misericordia, o votos de castidad, o hagamos peregrinaciones, no nos hace hijos de Dios. Ninguna de las obras externas, por muy buenas y piadosas que parezcan, no nos hacen hijos de Dios. Dice el versículo 34 del capítulo 8 de Juan que estamos estudiando: Jesús le respondió:
de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y de acuerdo al versículo 34, una de las evidencias de que una persona no es hija de Dios es que ésta es esclava de sus pecados. Y recordemos que pecado es toda transgresión a la ley de Dios, a la ley moral de Dios. Es decir, Dios estableció su ley, estableció sus mandamientos. Él es quien define lo que es y lo que no es legal, lo que es y lo que no es correcto. No es la sociedad, no son los machistas, no son las feministas, no son los grupos a favor de las ideologías de género. Ninguno de ellos es la autoridad que establece qué es lo bueno y qué no, o lo justo y lo injusto. Si sus ideales y sus acciones están en contra de la ley de Dios, son transgresores de la ley de Dios. Por lo tanto, son pecadores y son esclavos de su pecado. Por lo tanto, no son hijos de Dios. La esencia del que no es hijo de Dios es que su naturaleza es pecaminosa. Vive pecando, disfruta pecar, se deleita en el pecado y no siente dolor o congoja por haber hecho maldad. Continuemos viendo más evidencias. Una de ellas se encuentra en el verso 37, que dice de la siguiente manera: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. La evidencia que está resaltando este pasaje es que los que no son hijos de Dios no reciben la palabra de Dios. Son soberbios, orgullosos, creen que no tienen necesidad de ser corregidos o de ser enseñados, sobreponen su verdad a la verdad de Dios, creen tener la razón, no se dejan ser guiados, no se dejan gobernar por la soberana voluntad de Dios. Y van a poner infinidad de pretextos para no albergar en su corazón la verdad de Dios. En el versículo 42 dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Y vemos aquí otra de las evidencias, que es que no aman a Dios. Y amar en la Biblia no se limita a las emociones, a los sentimientos. No depende cómo te sientas, si tuviste o no un buen día. Amar en la Biblia se demuestra a través de nuestras acciones, obedeciendo sus mandamientos. De tal manera que cada uno de nosotros podríamos expresar que amamos a Dios, podríamos publicar en nuestras redes sociales que amamos a Dios, pero son nuestros actos los que evidencian si verdaderamente le amamos. Si no obedecemos sus mandamientos, simplemente no amamos a Dios. Y por lo tanto, no somos sus hijos. Dice el pasaje que leímos: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. La naturaleza de la persona que no ha sido regenerada es pecaminosa. Está incapacitada para amar. En nuestras fuerzas, por mucho que lo intentemos, jamás lograríamos amarle. Esto no significa que amar a Dios sea algo imposible, algo inalcanzable. La capacidad de amar a Dios es resultado de la obra de su Espíritu Santo. Y es Cristo Jesús el único que nos puede bautizar con su Espíritu Santo.
Pero para que nosotros podamos ser bautizados por Él, debemos de arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra confianza en Jesucristo. La siguiente evidencia nosotros la encontramos en el versículo 43, que está estrechamente relacionada también con el 37, de aquellos que no reciben la palabra, que no se aferran a ella, que no hay lugar en su corazón ni en su vida para la palabra de Dios. Y dice así el versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y ese es el énfasis de esta pregunta. Es una pregunta retórica, es decir, Jesús no tenía dudas de por qué ellos no podían escuchar su palabra. Él sabía la razón, él sabía el por qué. Con esta pregunta no estaba esperando que cada uno de sus oyentes comenzaran a enlistar las razones de por qué ellos no podían entenderlo. Más bien, la intención de la pregunta era responderles cuál era la causa de por qué no estaban entendiendo lo que Él les estaba predicando. No era que en realidad estuvieran incapacitados de entender las cosas. Más bien era porque no toleraban escuchar el mensaje de Cristo. No les agradaba. Se rehusaban a escucharlo, a aceptar la palabra, porque ellos no la querían oír. Aquellos que no son hijos de Dios no toleran el mensaje de Dios. No les agrada, no lo aceptan, no lo reciben, no les acomoda su vida, porque no están dispuestos a renunciar a sí mismos, no están dispuestos a renunciar a sus pecados, a su vida de iniquidad. En el versículo 44, que dice de la siguiente manera, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Este pasaje está reforzando lo dicho en el versículo 38, donde Jesús dice, vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. La evidencia es que no se quieren someter a la palabra de Dios. No quieren que sea Dios quien los gobierne. No quieren darle cuentas a Dios por cada uno de sus actos. El que no quieras darle cuentas a Dios de tus actos no significa que no vas a ser llamado a cuentas para que seas juzgado por cada una de tus acciones. Y en este mismo versículo resalta otra evidencia de aquel que no es un hijo de Dios, y es que no ama a su hermano, más bien lo aborrece a su prójimo. La Escritura dice que el diablo es homicida desde el principio. Jesús dijo que cualquiera que odia a su hermano es un homicida. Es probable que muchos de los que estarán viendo esta transmisión no hayan privado a alguna persona de la vida. Sin embargo, es muy seguro que alguna vez te hayas enfadado con alguien, quizás demasiado, quizás le hayas guardado rencor, quizás tengas odio por esta persona. Quizás al día de hoy te sientas incapaz de poder perdonarlo por el daño que te ha producido. A varios les habrá pasado como una ráfaga de viento el pensamiento de ¿cómo no se muere esta persona? ¿Cómo no se muere mi familiar? O quizás te urja que tus padres ya dejen de este mundo para que puedas tener la herencia que ellos con esfuerzo reunieron para ti. Quizás hayas expresado el deseo de que sería mejor que cierta persona
no existiera, no haya nacido. Si tú aborreces a tu prójimo, no eres un hijo de Dios. Otra evidencia que podemos resaltar en este versículo que acabamos de leer es que las personas mienten, acostumbran a mentir, es su estilo de vida mentir. Y dice la Escritura que Satanás es el padre de mentira. La mentira es uno de los pecados más aceptados en la sociedad. Si somos de las personas que recurrimos a la mentira para encubrir nuestras faltas o escondernos de alguien o encubrir cualquier otra cosa, no somos hijos de Dios. Ninguna mentira es aceptable delante de Dios. Continuamos con el versículo 45, que dice de la siguiente manera: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Las personas que no son hijas de Dios no creen a la verdad de Dios. La historia de la humanidad registra hasta el día de hoy que hay personas que no creen a la palabra de Dios. Y muchos de ellos se han sentido con el derecho de callar a los que sí creen en la palabra de verdad de Cristo. Muchos de los que han creído han sido asesinados por causa de la verdad. Es importante entender que cuando la Biblia habla de creer en Dios, está implícita la obediencia. Creer no es solo un ejercicio intelectual. No se trata solamente de confesar con tu boca o con publicar en tus redes sociales que crees en Dios. Si decimos creer en Dios y no lo obedecemos, entonces no poseemos esa fe bíblica. Tal fe en la Biblia es conocida como una fe diabólica, porque dice la Escritura que también los demonios creen y además tiemblan. Hay muchos que dicen creer en Jesucristo, pero ni siquiera lo respetan. Ni siquiera dejan que la palabra de Dios sea quien esté gobernando y moldeando su estilo de vida. Las obras son resultado de la fe verdadera. Y Santiago nos ayuda un poquito más a tenerlo claro. Él escribió en su carta, en el capítulo 2, versículos 17 a 20, lo siguiente. Santiago 2, 17 a 20 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es bueno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Concluye esta porción de la Escritura con lo siguiente en el versículo 47 de Juan capítulo 8. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y debemos entender que no se está refiriendo a una capacidad auditiva de que las personas tuvieran algún problema de salud que les impidiera escuchar. Se refiere a esa disposición para escuchar y entender su palabra. Los que no son hijos de Dios no tienen esta disposición. No vienen a la palabra de Dios para que sus malas obras no sean evidenciadas.
No quieren escuchar que son pecadores, que están desobedeciendo la ley de Dios. Por sí mismos se cierran la puerta para ir a Dios. Su sordera espiritual los conduce a la muerte eterna, a la separación eterna de la gloriosa presencia del Señor. Ante todas estas evidencias que a la luz de las Escrituras hemos expuesto, ¿sigues convencido de que eres hijo de Dios? ¿O de que todos somos hijos de Dios? Si tienes al menos una o más de las características que hasta el momento se han expuesto, debes reconocer que no eres un hijo de Dios. No te engañes. Reconoce que has fallado. Engañarte y no reconocer en que has fallado evitará que puedas ser salvo de tus pecados por Jesucristo. ¿Por qué es tan importante saber con claridad si somos o no hijos de Dios? El versículo 35 del capítulo 8 que estamos estudiando dice que el esclavo no queda en la casa para siempre. Sin embargo, el Hijo sí queda para siempre. La Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera: un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. El que no es un hijo de Dios no es un miembro de la familia de Dios. Por lo tanto, no tiene permanencia en Dios. Mientras que el que es hijo sí es miembro de su familia y por lo tanto, el día que muera tendrá su morada en los cielos, donde la presencia de Dios lo ilumina todo, donde no habrá más guerras, ni va a haber más hambres, ni más dolor, ni más angustia, ni más muerte. Lugar al que no podrán entrar ninguno de los que no son hijos de Dios. Y ahí la importancia de por qué saber quién es y quién no es un hijo de Dios. Y ahí la importancia porque de ello depende nuestra eternidad. ¿Qué es un hijo de Dios? ¿Y cuáles son sus cualidades? Sus características. Hemos dedicado ya cierto tiempo para hablar de lo que no es un hijo de Dios. Vamos a utilizar los mismos pasajes que hemos leído, que hemos estudiado, para ver cuáles sí son las características, las evidencias de un verdadero hijo de Dios. El versículo 35, que ya estudiamos, dice: un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia. Perdón, el 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Los hijos de Dios han sido librados por Jesucristo de la esclavitud de sus pecados. Se han dedicado ya diversas enseñanzas para exponer acerca de la libertad de la esclavitud del pecado, y queremos invitarles a que, si aún no las has visto, si no has tenido la oportunidad de verlas, te invitamos a que lo hagas. El versículo 36 es la clave de la verdadera libertad. Y ningún poder humano, absolutamente nada ni nadie que no sea Jesucristo, puede liberarnos de la esclavitud del pecado. No hay dinero que cada uno de nosotros podamos pagar para poder obtener esa libertad. Ni los mejores esfuerzos, ni las mejores intenciones van a poder darnos la libertad de la esclavitud de nuestros pecados. Y Pablo, el apóstol, lo expresó de la siguiente manera en la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 24.
quien dijo y se expresó de la siguiente manera: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo estaba angustiado, estaba aterrado de su estado espiritual y ver de su incapacidad, de que no podía ser liberado por sí mismo. Y dice el versículo 36 que estamos leyendo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esta es una evidencia de que eres un hijo de Dios y has sido libertado por Jesucristo de tus pecados. El versículo 37 continúa diciendo: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Los hijos de Dios sí reciben su palabra de verdad, la atesoran, la tienen como un código de conducta, meditan en ella, la tienen presente. Otra de las características de aquel que es un hijo de Dios la podemos encontrar en el versículo 42, que dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Quien ama a Dios obedece a su palabra. Y el apóstol Juan es muy enfático en este evangelio que él escribió y también en sus cartas. Es enfático en esa inseparable relación del amor a Dios y la obediencia. No podemos amar la palabra de Dios si no la conocemos. Es por ello que es sumamente importante que la conozcamos la Escritura y la entendamos. Veamos otra de las características de quién es un hijo de Dios. Dice el versículo 43, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Los hijos de Dios prestan atención a su palabra, a su verdad. La escuchan con interés, la toman en serio, la pueden comprender a través de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Pueden entender qué es lo que la palabra de Dios quiere decir y por lo consiguiente no tuercen el mensaje de Dios. La siguiente característica nosotros la podemos encontrar en el versículo 44, que dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Los hijos de Dios quieren y desean hacer las obras de Dios. Aman a su prójimo de forma desinteresada. Lo aman sin esperar nada a cambio. Aman aun cuando el amor no es recíproco. Y hay un pasaje que por excelencia habla acerca del amor, que se encuentra en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 4 a versículo 7, que dice de la siguiente manera: el amor es sufrido, es benigno. Es decir, no está pensando mal de su prójimo, no está imaginando cosas malas de que, ¿y ahora qué estará pensando, qué estará haciendo? Quizás querrá hacerme daño. No anda pensando en esas cosas, no está malinterpretando las acciones de su prójimo. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
¿Cómo podemos saber nosotros si tenemos o no ese amor? Ese amor bíblico del que habla la Escritura. Podemos nosotros, cada uno, ir a la palabra de Dios y vernos reflejados en ella para ver si tenemos esta clase de amor o no. El Hijo de Dios ama la verdad a cualquier precio. A diferencia de aquel que no es hijo de Dios, que ama la mentira, el Hijo de Dios ama decir la verdad. Y la mentira no es parte de su código de conducta. Por lo tanto, no la practica. La siguiente característica es, y se encuentra en el versículo 45, y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? El Hijo de Dios, un Hijo de Dios, cree con la fe bíblica. Aquella fe que los conduce a actuar conforme a la verdad de la palabra de Dios, por cuanto ellos creen. Es importante mencionar que la capacidad de creer de los hijos de Dios la han recibido de Cristo. Pues está escrito en el libro de Hebreos que Jesús es el autor y consumador de la fe. Además, la fe también es un fruto del Espíritu Santo, como nos enseña Pablo en su carta escrita a los Gálatas. Si el día de hoy tú eres un hijo de Dios, debes estar consciente que ha sido resultado de la obra de amor de Dios por tu alma. Porque ni siquiera de eso nosotros fuimos capaces de tener fe. Hoy puedo tener fe, hoy tú puedes tener fe, pero debes reconocer esto, que ha sido por la obra de Dios, por la obra de su Espíritu Santo. Si al día de hoy has tenido problemas con tu fe, debes saber esto. Tú no lo puedes arreglar. Tienes que ir a Cristo. Tienes que confesarle tu incredulidad y pedirle que aumente tu fe. Hubo un hombre en la historia bíblica que tenía un hijo, el cual de repente era poseído por un espíritu malo, un espíritu inmundo que lo azotaba y perdía incluso el habla. Y conociendo a este hombre que Jesús podía sanar y echar fuera demonios, fue y lo buscó y se acercó a Jesucristo a pedirle su ayuda para que pudiera sanar a su hijo. Y Jesús le hizo saber que era necesario que él creyera para que su hijo pudiera ser sanado. Y este hombre dijo, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Él estaba reconociendo que, aunque él tenía fe en Dios, tenía problemas con su fe. Pero también estaba consciente de algo. Sabía que Jesús lo podía ayudar a tener más fe. De tal manera que si tienes problemas con tu fe, acércate a Cristo. El siguiente pasaje, el versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oyen. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Presta especial atención a las palabras de Dios. El Hijo de Dios se conforma a ellas. Cuando son hallados de haber cometido un pecado, ellos reciben la reprensión de Dios. Se entristecen, se lamentan de haber actuado mal, de haber pecado contra Dios, quien los ha amado infinitamente. Se arrepienten para volver a conformar sus vidas a las palabras de Dios. De acuerdo a las evidencias que se han expuesto, no puedes seguir sin saber
si eres o no eres un hijo de Dios. Si en este momento te ha quedado claro que no eres un hijo de Dios, debes saber que entonces eres hijo del enemigo de Dios, del diablo. Una de las realidades que debemos tener claro en nuestra mente es que todos somos incapaces de ser hijos de Dios en nuestras propias fuerzas y a nuestra manera. Y que ninguna de nuestras mejores intenciones, ninguno de nuestros mejores esfuerzos, nunca jamás podrán convertirnos en sus hijos. Las muchas lágrimas, la mucha aflicción, el mucho quebranto, todas las obras de misericordia que pudiéramos nosotros hacer, no nos van a dar el derecho de ser hijos de Dios. Todos y cada uno de nosotros debemos entender que estamos perdidos y que humanamente no hay nada que podamos hacer para ser hijos de Dios. Pero si ser judío o no ser judío no da el derecho de ser hijos de Dios y las mejores obras tampoco, entonces, ¿qué es lo que sí hace que nosotros podamos ser hijos de Dios? Dios dispone de los recursos que sean necesarios para que cada uno de nosotros podamos pasar de las tinieblas a la luz, de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo, de la condenación eterna a la vida eterna, de hijos del diablo a hijos de Dios. Te invito a abrir en la Escritura, en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, que dice de la siguiente manera: porque por gracia, por un regalo de Dios, por un don de Dios, algo que no me costó a mí ni te costó a ti, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y hoy puede haber muchas personas que se puedan jactar de haber hecho tantas obras de misericordia, de haber donado cientos de miles de millones de pesos. Pero si ellos no entran por el camino que Cristo estableció, no podrán ser hijos de Dios. Tenemos que venir en fe a Cristo Jesús. Hoy puedes pasar de muerte a vida. Hoy puedes pasar de ser un esclavo del pecado a ser un miembro de la familia de Dios. Ríndete a los pies de Cristo. Confiésale tus pecados. Apártate de ellos. Abraza el Evangelio, aférrate a Él, ama su palabra. Cristo ya hizo su parte en la cruz. Cristo vino a esta tierra a dar su vida por cada uno de nosotros, a enseñarnos la verdad del Padre, para que andemos en ellas. Te invito a abrir un último pasaje en el libro de Efesios, ahí mismo en el capítulo 2, en el versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Somos cercanos solo a través de la sangre de Cristo. No es nada de lo que nosotros podamos hacer. Que es verdad, es necesario hacer cosas, pero hacerlas en fe, hacerlas en obediencia, hacerlas en amor. Pero nada de eso nos pudiera haber acercado a Dios si Jesucristo no hubiera dado su vida en la cruz, muriendo por nosotros.
Yo te invito a que en tu casa dediques tiempo para estudiar todo el capítulo 2 del libro de Efesios, que habla de esta obra maravillosa de Dios y de Jesucristo, y de cómo Él permite, hace que nosotros podamos tener esa capacidad de ser sus hijos, que de no ser familia de Él, nos hace parte de su familia. Y este es el mensaje que quería yo compartirte en este día. Y te invito a que sigas escuchando las enseñanzas. Te invito a que no desfallezcas, a que tengas ánimos en Dios, a que lo sigas buscando. Quizás has pasado años buscando, intentando cambiar, intentando ser diferente. Y quizás ha llegado un momento de frustración donde dices, no puedo, no sé cómo, estás confundido. Yo te diría, ten ánimos en Dios. No te desesperes. Humíllate. Ríndete a los pies de Cristo. Llórale. Dile cómo te sientes. Dile que incluso quizás no estás dispuesto a ser su hijo, pero que necesitas ser su hijo. Y créeme que Dios te va a ayudar. Dios va a escuchar tus plegarias. Pero tienes que ser sincero. Anhélalo. Pídele ese anhelo a Dios. Te invito a que juntos le demos gracias a Dios por esta enseñanza. Señor, a través de tu palabra es asombroso ver cómo tú nos hablas, cómo tú nos enseñas. Quizás hayamos leído varias veces estos versículos y quizás no nos haya brillado la verdad, o quizás nos haya brillado un poco, pero leerlos nuevamente, poder profundizar un poco en ellos, es tan maravilloso poder ver la excelencia de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recibirla en nuestro corazón. Ayúdanos a creer en ella. Ayúdanos, Señor, a ser dignos de ese llamado de ser hijos de Dios. Sabemos que no lo podemos ser en nuestras fuerzas y es por eso que te pedimos que constantemente nos ayudes a que nos humillemos delante de ti. Porque no hay ningún instante, ningún momento en el que nosotros podamos vivir en santidad si no es por tu ayuda. Ayúdanos, Señor, a tener esa dependencia constante, permanente en ti. Estamos necesitados de ti, Señor. Ven a ayudarnos a cada uno de nosotros. Ven a ayudar a aquel que en su corazón está el deseo de amarte, de servirte. Ven y quita sus pretextos, Señor. Ven y dale de tu gracia para poder acercarse, poder creer en ti, que pueda, Señor, obedecerte. Solamente tú, con la obra de tu Espíritu Santo, nos puedes ayudar. Nos acercamos a ti, Señor, en esa confianza. Ayúdanos a no desistir. Ayúdanos a seguir adelante. Ayuda a aquellos que no son hijos de Dios aún, que puedan, que anhelen, que deseen serlo, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Pues están todos despedidos y que tengan una buena tarde. Hasta luego.